La leyenda de la receta secreta de la abuela es una historia muy conocida aquí en los Estados Unidos. Una madre le enseña a su hija cómo preparar el pavo para el Día de Acción de Gracias. Y empiezan ellas a preparar el pavo y le dice la madre a la hija, pero no se te olvide amarrarle las patas al pavo y meterlo en la cazuela y luego al horno. Y la hija curiosa le pregunta, mamá, ¿y por qué tenemos que amarrar las patas del pavo y cocinarlo así? La madre le responde, ¿sabes qué? No estoy segura, pero así lo hacía tu abuela. Entonces van con la abuela y le dicen a la abuela, oye, abuelita, ¿por qué hay que amarrar las patas del pavo antes de meterlo al horno? Y dice la abuela, ay, mija, no sé, así lo hacía tu bisabuela. Vamos a preguntarle a tu bisabuela. Y van con la bisabuela. Oye, bisabuela, ¿por qué hay que amarrar las patas del pavo antes de meterlo al horno? La bisabuela se ríe, mueve la cabeza, se la rasca y dice, ay, mijas, lo que pasa es que mi horno era tan pequeño que el pavo no cabía. Y tenía que amarrar el pavo para que pudiera caber en el horno. Esta historia se ha hecho muy popular a través de los años, pero creo que refleja una gran lección que hemos aprendido nosotros en nuestro caminar en el libro de Efesios, especialmente capítulos 5 y 6. Muchas veces hemos hecho cosas creyendo que es la única manera de hacerlo o que es la mejor manera de hacerlo, cuando en realidad no nos hemos detenido, analizado, pensado e investigado si se debe de hacer así. Cuando hacemos las cosas sin razón, como el amarrar un pavo antes de cocinarlo, pues no tiene mucho impacto. Pero cuando hacemos este tipo de prácticas al guiar a la familia, estamos haciendo un grave daño y su impacto puede ser terrible. Imagínense guiar a una familia a la educación de los hijos, es más, el camino al cielo, llegar al cielo después de esta vida, ¿estamos seguros que lo que hacemos es lo correcto? ¿Tenemos las bases suficientes para decir, voy por buen camino? ¿O simplemente lo hacemos porque pues así lo hizo mi papá y mi mamá, así lo hicieron mis abuelitos y mis bisabuelitos, y así nos vamos hasta arriba? ¿Estás seguro, realmente seguro que estás haciendo lo correcto? ¿O solo lo haces así por tradición? La Biblia nos enseña que hubo una familia que se dio cuenta que el camino de sus padres no era el correcto. No sé ustedes, pero mis padres, doy gracias a Dios por ellos, que realmente hicieron lo mejor que ellos pudieron hasta donde les alcanzó su conocimiento. Pero en muchas cosas se equivocaron, muchas cosas erraron. Y debo yo de detenerme y analizarme y decidir si sigo con esas prácticas o cambiar el rumbo, porque estoy llevando a mi familia de por medio. Mira lo que dice Josué 24:15. Josué se encuentra en esta situación. Josué 24:15. Aquí vemos a una familia que se dio cuenta que el camino de sus padres no era el correcto. De hecho, la manera de hacer las cosas de sus padres los estaba llevando literalmente al infierno. Pero este hombre valientemente se puso de pie y sin importarle ser la minoría, dijo estas palabras. Josué 24:15. Si más mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, aquí vemos, sus padres no estaban haciendo bien las cosas. Josué se da cuenta y quiere que estas familias se den cuenta. Decídanse,
Si no quieren servir a Dios, escojan a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Escojan, dice Josué, la forma en la cual están haciendo las cosas, de la forma que están dirigiendo a su familia, no es la forma divina, no es el plan de Dios. Pero ustedes escojan. Josué dice que el modelo que siguieron sus padres no era el adecuado, no era el que traía la bendición de Dios, por el contrario, les está acarreando la maldición. Es momento de hacer un cambio. Pero Josué no estaba dispuesto a seguir el camino que lo alejaba de Dios. Estas últimas semanas hemos estado aprendiendo el diseño divino para la familia en el libro de Efesios, especialmente capítulo 5 y capítulo 6. Hemos aprendido que durante años hemos hecho las cosas en cierta manera, pues porque así lo hacen todos. Así lo hacían mis papás. Y muchas veces pensamos que lo mejoramos un poquito. Llega la muchachita al matrimonio y el varón le grita, llega a la hora que quiera, y quizá la muchachita pudiera decir, bueno, pues al menos no me pega. Mi papá golpeaba a mi mamá, no es tan malo. Y llegamos con prácticas de esa manera. Bueno, pues hay gritos en mi casa, pero pues al menos no hay cacerolazos ni platos volando. Yo pienso que vamos por buen camino. En estas semanas hemos aprendido que no, Dios diseñó el hogar en una manera muy diferente. Y como predicaba el pastor en esta mañana, reflejar la unión de Cristo y la iglesia va más allá de la unión de dos personas. Hemos aprendido que durante años hemos hecho las cosas como estas mujeres, amarrándole las patas al pavo y no sabemos ni por qué. Pero nos dimos cuenta, gracias al Señor, que estábamos arrastrando modelos antibíblicos que no funcionan y lo único que están trayendo es más fricción, más problemas al hogar. En estos días las esposas no se sujetan al liderazgo del esposo como lo enseña la Biblia, y vimos qué significa eso. No es demeritar a la mujer, al contrario, es levantarla, y lo estudiamos. También estudiamos que en nuestros días el esposo no muestra amor a su esposa como lo pide el Señor. Debe de amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pero ahora piensan los varones, bueno, pues ya con que no le grite ya es ganancia. No es lo que enseña la Biblia, es un modelo que no nos lleva a ningún lado. Ahora en estos días los hijos no obedecen a los padres como Dios lo diseñó. Y ahora los padres obedecen a los hijos. Los hijos son los que dictan el horario y las cosas en el hogar. Y aprendimos que no, el Señor no lo diseñó así. Muchos prefieren no hacer cambios en su hogar para adaptar el modelo divino y siguen adorando a sus dioses, como dice Josué 24:15. Ustedes están adorando a sus dioses. Y obviamente en el siglo XXI no estamos hablando de los Baales que tenían en aquella época, pero ¿qué tal el Dios de la comodidad? A mi comodidad no me la toquen y la voy a adorar ahora. Pero mira que tu esposa necesita ayuda con esos torbellinos. A mi ídolo de la comodidad no me lo toquen. Y pensamos que es lo correcto. ¿Qué tal el ídolo de la prosperidad económica? Pues que allá mi familia se la arregle como pueda. Yo necesito hacer dinero. Y lo justificamos y lo maquillamos de mil maneras. Ir a adorar, ir a la casa del Señor, pues el Señor sabe de mis necesidades. ¿O qué tal el ídolo de las soluciones rápidas y superficiales? Hermano, expuse estos demonios de mi hogar. No, hermano, lo que tiene usted que hacer es rendirse al Señor y vivir en santidad. Una oración mágica de 5 minutos no va a cambiar años de rebeldía y pecado en su hogar y de comodidad. Eso no lo enseña la Biblia.
y adoramos ese tipo de ídolos. ¿O qué tal los ídolos como las tradiciones, el pensar en uno mismo, el egocentrismo? Todo eso lo vimos en estas semanas. Es momento de hacer cambios. Es momento de pararnos firmes y reflexionar si realmente lo que estamos haciendo es lo correcto, porque eso es lo que se van a llevar a aquellos que nos están rodeando, nuestros hijos, nuestros familiares y nuestros seres amados. No, pues dicen que son cristianos, así debe de ser la cosa. No, la Biblia enseña otra cosa y estamos dando un pobre testimonio del Evangelio del Señor Jesucristo, una pobre representación. Estamos alterando la palabra de Dios. Pero Josué en este pasaje derriba a los ídolos, se para firme y decide tomar otra dirección. No le importa que sea el único, no le importa que lo critiquen. Y él dice las siguientes palabras, Josué 24:15. Yo no sé ustedes les darán cuentas a Dios, ustedes pueden hacer las cosas como quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa, yo soy responsable de mi casa, el Señor me va a pedir cuentas, yo como cabeza de hogar y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué es lo que nos está diciendo Josué? Que no va a seguir el camino incorrecto que siguieron sus padres. Él dice, yo voy a tomar el camino correcto, el camino adecuado. Él está diciendo, yo no seguiré el orden que siguieron mis padres, yo buscaré el orden divino en mi hogar. No importa que me critiquen, no importa que me señalen, no importa que se burlen de mí. Y más se ve en el ámbito de los varones, eres un mandilón. Sí soy mandilón, ¿y qué? A ver de cuánto nos toca. Como tú no estás ahí cuando haya problemas en mi hogar, tú no vas a dar la cara cuando mis hijos se empiecen a desviar. Tú no vas a entender que la Biblia dice que debo de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Yo soy un mandilón, pero tú eres un ignorante de la palabra de Dios y a ver cómo nos va. Y los hombres somos tan cobardes que cedemos a las presiones de los demás y sacrificamos a la familia. No, Josué dice, a mí no me importa, yo y mi casa serviremos al Señor. Los demás pueden tomar otro rumbo allá, ellos, pero yo y mi familia vamos a la cruz de Cristo Jesús. La pregunta para ti, para cerrar este bloque de Efesios, es la siguiente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué rumbo vas a tomar después de lo que estudiamos? ¿De cuál es el papel del varón, de la mujer, de los hijos, el rol de cada uno? ¿Qué vas a hacer? Tienes que hacer algo. No sé tú, pero estos estudios trajeron convicción a mi corazón. Y yo como Josué decido dejar mi orgullo de lado, decido dejar mi comodidad, porque yo quiero tomar a mi familia y juntos dirigirnos a la cruz de Cristo Jesús. Yo no quiero que mis hijos lleven esas malas prácticas que desafortunadamente, sin mala intención, heredamos de nuestros padres. Hoy digo como Josué, no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué debo de hacer si deseo tener el modelo divino de Dios para mi hogar? Simplemente debo de tomar una decisión con convicción para seguir al Señor y dejar de poner en riesgo a mi familia. Hoy decido, con la ayuda de Dios, dirigir este camino y dejar el camino erróneo que me habían enseñado antes. Preguntas de aplicación, ¿están listos? ¿Has detectado cosas que estás haciendo por tradición en tu hogar que ahora sabes que no son las correctas? Hay muchas prácticas. ¿Tú has detectado algo a través de estos estudios de Efesios? Siguiente pregunta. ¿Estás dispuesto realmente a tomar una decisión con firmeza como la de Josué, cueste lo que cueste? ¿O prefieres seguir en tu comodidad? No hay dos opciones, tienes que tomar una o la otra.
tomas una decisión con firmeza, te consagras tú y tu familia al Señor, o vas a tomar tu rumbo. Y muchas veces es el de la comodidad. No quieres esforzarte, no quieres trabajar. Con eso terminamos el ciclo de Efesios y el diseño divino para el hogar. Ahora sí pueden respirar. Por cierto, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su nombre? José Yolanda. José, qué bonito nombre tiene usted. Dios le bendiga. Por cierto, mi nombre es José Juan, por si están preguntando. Gracias por estar con nosotros. Génesis, capítulo 2, versículo 24. No crea que los estoy regañando, no. Génesis 2:24. Miren lo que dice. Vamos a empezar un tema nuevo. Todo este año, con la ayuda del Señor, nos hemos propuesto estudiar acerca de la familia y tratar de rescatar el diseño divino en el hogar, en el esposo, la esposa. Aún vamos a hablar de que se descompuso la pantalla. De muchas cosas más. A ver si funciona, porque Génesis 2:24, ¿ya lo tienen? Ándele, ya se enojó. Bueno, alguien que me ayude a ponerlos por acá, porque no puedo. Algún ingeniero de ya sé por qué se desconectó de aquí. Caray, Amazon, ¿alguien encargó algo? Prefiere ver la película. A ver, levanta tu mano si tú lo que quieres es ver la película. Por cierto, hay una película bien buena que me encanta, después te la recomiendo. Es La boda de mi esposa y mía. Está bueno. Génesis 2:24. ¿Recuerdan ustedes lo que hicimos en Efesios? Efesios capítulo 6, el bosquejo. Me gustaría hacer el mismo ejercicio con ustedes. Ahí tenemos Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, nosotros vemos aquí un bosquejo bien clarito. Si se fijan, las comas nos están ayudando. Entonces, lo que yo decido hacer es separar frase por frase basado en las comas que yo veo ahí. Por tanto, mi siguiente línea es: dejará el hombre a su padre y a su madre. Mi siguiente línea es: y se unirá a su mujer. Y por último, y serán una sola carne. ¿Lo alcanzan a ver? Está sencillito, nada más lo dividimos. Le da risa a Francisco, ¿verdad? Porque, cómo nos pusieron a hacer esto en el seminario una y otra vez. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Lo acomodamos. Ese por tanto, está llevándonos a los puntos siguientes. Por tanto, y luego agrupamos nosotros: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pueden ver ustedes, ahí están los 3 puntos. Es claro, por tanto, y ahí tenemos 3 verbos. ¿Los alcanzan a ver? Dejará, unirá y serán. Son 3 verbos que vemos nosotros ahí. Ahí están los 3 verbos. Por tanto, ¿dejará quién? El hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué hará el hombre? Se unirá. ¿A quién? ¿Y serán? Entonces aquí ya tenemos nosotros 3 verbos y 3 acciones que se van a realizar en el matrimonio. Ahora sí, nos vamos un poquito más a fondo. Dice aquí: ¿dejará quién? El hombre. Y luego dice: y se unirá a su mujer. ¿Dónde está el hombre en esa frase? Y se unirá a su mujer.
se. Él es el que va a ser, el hombre se unirá. Y en la tercera frase, y serán una sola carne. ¿Dónde está el hombre ahí? En una sola carne. ¿Sí lo alcanzan a ver? El hombre deja, el hombre se une y el hombre llega a ser una sola carne. Si seguimos la línea del hombre, ahí la vamos a ver en verde y en azul están los verbos. Pero aquí hay algo más. Ese por tanto me está diciendo que hay mucha información antes. A causa de lo que ya se dijo antes, que no sé exactamente qué es, dejará el hombre a su padre y a su madre, y lo siguiente que va a hacer es se unirá a su mujer, y lo siguiente que va a suceder es que los dos serán una sola carne. Ese es el mapa que nosotros vamos a seguir en este próximo estudio. Esos son los puntos que vamos a estudiar con la ayuda de Dios para saber realmente cómo se debe de llevar a cabo un matrimonio cristiano que traiga la gloria de Dios y su bendición. Bueno, aquí les van nuevamente estas preguntas. ¿Quién debe de dejar? El hombre, lo vemos ahí. ¿A quién debe de dejar el hombre? A su padre y a su madre. ¿Qué sucede si el hombre no deja a padre y a madre? Está pegando. También está pecando. Está pecando si no hace esa acción, porque es el diseño divino. ¿Qué tipo de verbo es ese dejará? Se le nombra verbo activo. Él lo tiene que ejecutar. El hombre conscientemente tiene que dejar a padre y a madre. Él lo tiene que hacer. Es una labor que vamos a estudiarlo. No es fácil porque fueron muchos años de estar bajo la dirección de los padres, pero él tiene que decir, hasta aquí, nos cortamos el cordón, no el ombligo, no se puede cortar, ¿verdad? Nos cortamos el cordón umbilical y esto es lo que me manda el Señor. Y si yo no lo hago, yo estoy pecando. Y si los padres no cooperan en esta orden, ¿qué están haciendo? Pecando. Ya desde ahí estamos viendo muchas cosas que hemos arrastrado por años en la cultura hispana. Cortar el cordón umbilical, que no es fácil, pero ese no es el tema. Esta es la introducción. Luego el segundo verbo dice, y se unirá a su mujer. ¿Quién debe de unirse? El hombre tiene que buscar unirse a su esposa. Es algo que él tiene que hacer. ¿A quién se debe de unir? ¿Qué pasa si no busca unirse a su esposa? Está pecando. Está pecando. Aquí vemos otra mala práctica que a su tiempo vamos a estudiar. Por allá tenemos al varón haciendo su vida y por acá tenemos a la esposa haciendo su vida, pero pues en la noche cenan juntos. Y ya. No, aquí habla de unirse a su mujer. Tienen que buscar que sus dos vidas se unan. Las metas de ella son mis metas, mis anhelos. Y obviamente hay lugares donde no puedo llevarla, como al trabajo, pero todo lo demás yo busco. Yo busco estar en unidad, en unirme. ¿Qué pasa si el hombre no busca unirse a su mujer? Está pecando. ¿Y qué pasa si la mujer no se une al hombre? Está pecando. Lo vamos a ver en detalle todo esto. ¿Qué tipo de verbo es ese? Se unirá. Es un verbo que se conoce también como el anterior activo. Yo lo tengo que ejecutar. No se da naturalmente. Si hay una pelota de soccer y yo la pateo y digo, la pelota se mueve, ese movimiento no es activo porque la pelota recibió una fuerza externa. Esa es la diferencia entre este verbo activo y el verbo que se conoce como pasivo. Miren lo que dice el siguiente verbo. Por lo tanto, dejará, ya dijimos que es activo, dejará el hombre a su padre, a su madre, y ¿qué? Unirá a su mujer. Estos verbos ya dijimos que son activos. Pero miren el siguiente, serán
una sola carne. Ese serán es un verbo pasivo. Si usted deja y se une, este es el resultado natural que Dios ha establecido. Van a llegar a ser una sola carne. ¿Por qué los matrimonios no llegan a ser una sola carne? Bueno, porque no hemos dejado, no hemos buscado unirnos, no podemos llegar a ser uno. Somos mundos diferentes. ¿Cómo vamos a poder llegar a ser uno si tenemos diferentes anhelos, diferentes metas, diferentes dioses? Quizá tenemos algunas cosas en común, pero no podemos llegar a ser uno. Este modelo es incorrecto y desafortunadamente es el modelo más común que vemos en nuestros días. Porque hacen 2, 3 cositas juntos, piensan que ya son el uno para el otro. No, este es el modelo que enseña la Biblia, uno solo. Y es cierto que hay pequeñas diferencias, pero este es el modelo bíblico. ¿Lo alcanzan a ver? Este es el bosquejo que nosotros vemos aquí. Entonces, este es el plan que vamos a seguir con el favor del Señor. Ténganme paciencia, pero que el Señor nos ayude. Vamos a tener buenas lecciones aquí, se los aseguro. Si yo tuviera que predicar este bosquejo, diría reglas fundamentales para el matrimonio. Ese sería mi título. Puntos. El hombre debe dejar a sus padres. Punto número 2, el hombre debe de unirse a su esposa. Y punto número 3, el hombre puede disfrutar de su matrimonio. Esos serían mis puntos. Y el objetivo es, en este texto, te enseñaré 3 reglas para tener un matrimonio exitoso que glorifique a Dios. Y ya hice mi tarea del seminario. Dice John Piper algo interesante que están en sus hojitas. Dice el pastor John Piper: permanecer casado no se trata principalmente de seguir enamorado. Se trata de mantener un pacto. Hasta que la muerte nos separe o mientras ambos vivamos, es una promesa sagrada. Sagrada. La misma que Jesús hizo con su novia cuando murió por ella. Es que ya no la amo, es que ya no lo amo. No se trata de qué sientes o no sientes, se trata de un pacto delante de Dios. Se trata de luchar por tu matrimonio, se trata de hacer los cambios que Dios te pide para llegar a ser uno. Y con la ayuda de Dios se pueden hacer. Siempre hay esperanza en Cristo Jesús, siempre. Y yo estoy consciente, este cuarto pudiera describirlo yo como un hospital del alma. Muchos de ustedes están en situaciones complejas, difíciles, que solo el Señor sabe, pero con la ayuda del Señor siempre hay esperanza. Sea cual sea tu situación, no te sientas fuera de la clase, no, es para ti, es para ti. Escucha, recibe esto, aplica y ora mucho, que el Señor te ayude a aplicar estas lecciones. Y lo primero que vamos a ver nosotros, que para llegar a Génesis 2:24 tenemos que hacer lo mismo que hicimos con Efesios capítulo 5. Debemos de irnos ¿a dónde? Al contexto. Este pasaje comienza con las palabras por tanto. Esto quiere decir que hay información antes que yo debo de saber. ¿Por qué llegó a esta conclusión? Cuando dice por tanto, quiere decir que hay algo atrás. Es como si dijera, a causa de lo que sucedió anteriormente, el hombre debe de dejar a su padre y a su madre y debe de unirse a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué estaba sucediendo? No se quede con la duda, simplemente comience a leer allá arriba. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 1. Miren lo que sucede. Génesis 2, 1. Aquí le vamos a contestar todas sus preguntas y si no le devolvemos sus dudas, tenemos garantía. Dice Génesis 2:1: fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos.
Dios había terminado toda su creación, es decir, dejó de crear de la nada. Es entonces cuando crea al hombre de los materiales que ya existían. Esto es muy importante porque Dios no vuelve a crear hasta el nuevo nacimiento, pero ese es otro tema. Versículo 7, Génesis 2:7, miren lo que dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fíjense lo que estamos leyendo. El hombre fue creado como una persona madura. Como puedes ver, no evolucionó. No venimos del mono. Aunque algunos hermanos no son muy agraciados, no vienen del mono. No. Y algunos tienen la dicha de ser muy peluditos. No. Otros no tenemos esa dicha. No. Un ser maduro. La evolución es un mito, es una historia. Después Dios pone a Adán en un lugar maravilloso. Miren cómo lo describe el versículo número 8. Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí el hombre que había formado. Versículo 15, miren lo que nos dice. Ya estoy como el pastor Chance, ¿verdad? Brincándome así, como queriendo ya terminar. Hoy vimos, para los que no tuvieron la bendición de estar en el servicio, que por cierto, por favor, vengan al servicio, es de mucha bendición, adorar en comunión cristiana y estar a los pies de la palabra de Dios con los hermanos. Vimos un año del ministerio del Señor Jesucristo en 40 minutos. Un año. Ustedes van a ver toda la creación en 15 minutos. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del... Nuevamente se usa esta palabra, Edén, para que lo labrase y lo guardase. Edén tiene un significado muy bonito. Edén significa deleite. Edén significa placer. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Nos está describiendo el tipo de lugar donde vivía Adán. Era placentero estar ahí, era un deleite estar parado en ese jardín. Pareciera que todo iba a ser perfecto para Adán, no necesitaba nada. Es entonces cuando el Señor dice unas palabras que, no sé tú, yo las encuentro increíbles. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Te fijas lo que dice? Solo no es bueno y tiene que hacerle una ayuda. Por primera vez en la creación Dios dice que algo no es bueno. Ya 6 veces había dicho que era bueno, era bueno, era bueno y era bueno en gran manera. Parecía que el Señor estaba hablando por teléfono, ¿verdad? Bueno. Pero por primera vez el Señor dice que algo no es bueno. Son interesantes las palabras del Señor porque miren lo que acabamos de decir con la palabra Edén. Parecía que Adán lo tenía todo, un paraíso, diversión, buena comida, tiempo para disfrutar, libertad para tomar decisiones, todo lo tenía Adán. Pero el Señor dice que no es bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios vio algo que seguramente Adán no podía ver en ese momento. Dios vio el futuro. Dios sabía que con el tiempo las cosas iban a cambiar para Adán y no estaría completamente satisfecho. Es entonces cuando el Señor comienza a buscar una compañera para Adán y leemos nosotros los versículos 19 y 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Otro dato importante,
La evolución enseña que el hombre viene de ser torpe a sabio, pero la Biblia enseña lo contrario. El hombre viene de sabio a ser torpe, y prueba de ello es esto. Le puso nombre a cada animal exactamente con las características de cada uno. Si ustedes analizan los nombres, son impresionantes. Esto quiere decir que Adán era sabio, y con el tiempo esa sabiduría se nos ha ido acabando, como pueden escuchar. Versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Después de este gran desfile de seres creados por Dios, se llega a una triste conclusión. Miren cómo termina este versículo 20 de Génesis 2. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Todos pudieron encontrar su ayuda idónea, menos Adán. Por segunda vez se dicen las características que debe de tener esta compañera, esta ayuda de Adán. Se dice que es ayuda idónea. Pero entre toda la creación no se encuentra un ser con estas características, una ayuda idónea. Aquí hay algo raro, fishy. Y no soy yo, yo sí me puse desodorante. ¿Cómo es posible que Dios esté buscando? ¿Cómo es posible? ¿Que no es omnisciente? ¿Que no es toda sabiduría? Es claro que Dios sabe lo que Adán necesita. Eso es claro, es Dios. Lo que está haciendo Dios es enseñarle a Adán una lección, una importante lección que también nos la está enseñando a nosotros. No se les olvide esta palabra, porque quizás se me va a olvidar. Aquí lo que Dios está haciendo es enseñándonos una muy importante lección. Una importante lección. ¿Qué hizo Dios para solucionar el problema de Adán? Miren lo que hace el Señor. Versículo 21, Génesis, ahora vamos al versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y la cerró en su lugar. Aquí hay tanto, hermano, que lástima que me contagió el pastor esta mañana. Dios realiza la primera cirugía con anestesia de la historia de la humanidad. Es lo que hizo. Anestesió a Adán, hizo una cirugía perfecta. El dentista William Morton usó este pasaje para justificar el uso de la anestesia cuando la ley se lo prohibía. Busquen ahí en la historia, William Morton era un dentista. Versículo 22, sigamos adelante. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿hizo qué? Una mujer. Hizo una mujer. ¿Y qué hizo con esta hermanita? Se la trajo a Adán. Y aquí se registra el primer amén de la historia. Fíjense lo que estamos viendo aquí. ¿Qué necesitaba el hombre? ¿Qué es lo que necesitaba el hombre? Alguien que cocinara para él. Una mujer. Una mujer. Pero, ¿quién le llevó esa? Por cierto, bienvenida Laura, te extrañamos. Gracias por estar con nosotros. Va llegando nuestra hermana. Ayer creo llegó, ¿verdad? Bueno, mi esposa me va a poner a cocinar de ahora en adelante. Fíjense lo que estamos leyendo aquí. ¿Qué necesitaba Adán? Una mujer. ¿Y quién se la proveyó? Dios.
Esto nos invita a una reflexión. No voy a entrar, simplemente estoy dándoles cosas para que ustedes piensen. ¿El hombre escoge a la compañera o Dios se la lleva? Muchos dicen que Dios es el que escoge una pareja para cada hombre, porque creó a Eva para Adán, a Rebeca para Isaac, la iglesia para el Señor Jesucristo. Y el tema va más profundo, pero dice John Piper, si estás casado, esa es la esposa que Dios ha elegido para ti. Al fin y al cabo no hay errores. Dios es soberano. Incluso si te casaste con la persona equivocada, ella se convirtió en la persona correcta en el momento en que hicieron el pacto. En otras palabras, no te quiebres la cabeza. Si tú estás casado, tienes que trabajar por tu matrimonio. Eso es lo que Dios quiere para ti. Pero si tú estás soltero, ora. Ora por quién va a ser tu pareja. Que el Señor te guíe. Si tienes hijo, ora por tus hijos. Nunca es muy temprano. Ora por ellos. Y si estás casado, ora por tu cónyuge. ¿Qué estamos viendo en todo esto? Que detrás de la unión está Dios. Está Dios. Dios está obrando. Versículo 23, miren lo que nos dice. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue. No lo podemos apreciar nosotros en el español, pero Adán era romántico. Lo que tenemos aquí, aunque usted no lo alcance a apreciar, es un poema. En el griego, Adán se aventó un poema cuando le llevaron a Eva. Son las primeras palabras que dice Adán que se registran aquí en la Biblia. El amén yo se lo agregué, pero seguro que sí lo dijo. Podemos ver que Dios no solo tomó la costilla de Adán, sino también, ¿qué es lo que dice aquí? Huesos y carne. Desde aquí ya nos empieza a dar luz el pasaje. Y los dos serán una sola carne. Tenemos la costumbre de decir, no, pues es que es mi costilla. No, no, es tu todo, también tu hueso. La lonjita también ahí va incluida. El varón le llama varona, Adán le llama varona, que en hebreo esta palabra habla de el complemento. Varona es el complemento, como si se complementara la palabra varón. Esto ya nos empieza a dar luz y los dos serán una sola carne. Preguntas de aplicación. Bueno, ¿qué debo de hacer si deseo tener un matrimonio funcional? Debo de defender el diseño divino para el matrimonio y debo de acompañarlo con mucha oración. Con mucha oración. Si eres casado, preguntas de aplicación. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por tu cónyuge? Como dice el pastor Piper, es tu cónyuge. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Señor, gracias? Porque a lo mejor mi esposo, mi esposa es un instrumento para santificarme. Tú lo estás usando. Siguiente pregunta, si estás casado, ¿has llegado a pensar que es mejor estar solo que con tu cónyuge? ¿Qué te enseña este pasaje? Si estás casado, más adelante vamos a ver que existe el regalo de la soltería. Es un don muy especial. Si eres soltero, ¿cuándo vas a comenzar a orar para que Dios te use en tu soltería? O por si quiere que te cases. ¿Cuándo vas a orar para que tú aceptes la voluntad del Señor? Si me quieres soltero, Señor, aquí estoy, como decía Pablo. Y si me quiere casado, también estoy disponible. Aquí está mi teléfono. Ora, ora. Como vemos, Dios está detrás de todo esto. No lo tomes a la ligera. ¿Por qué
es importante esto que estamos estudiando. Miren bien, ¿qué es ayuda idónea? La palabra ayuda idónea es sinónimo de una parte opuesta. Es sinónimo de una contraparte. Es sinónimo de un complemento. Es quien suple lo que le falta al hombre. ¿Lo alcanzas a ver? Esto es de suma importancia. ¿Por qué este relato bíblico, por lo tanto, es tan importante antes de que brinquemos a Génesis 2:24? Porque tristemente el hombre ha alterado el diseño divino para el matrimonio a causa del pecado. ¿Cómo se altera este diseño divino? ¿Cómo el hombre lo ha alterado? ¿Qué ha hecho en los últimos años? Ahora las personas no quieren relacionarse con otra persona y prefieren mascotas o estar solos. Prefieren un perrito. El perro es el mejor amigo del hombre. No, ¿qué va a hacer? El mío me muerde cuando no le doy de comer. Eso no es correcto, hermanos. No es natural. No es correcto, no es natural. Hay personas que tratan a los animales como si fueran humanos. No es malo tener una mascota, pero no se le debe de dar el lugar de un compañero. ¿Lo alcanzas a ver? No es bíblico. No lo es. Dios, ¿qué le llevó a Adán? ¿Un perrito o un gatito? Le llevó una mujer. Una mujer. Muchas personas, desafortunadamente, a causa del pecado, les fue mal en un matrimonio y ahí es donde se refugian en un animalito. Pero si fue mal, es por ignorancia bíblica, no porque Dios haya fallado. Entonces, las personas van y buscan animalitos, ahí se refugian y alteran el diseño divino. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Qué más hacen en estos días? También hay personas que prefieren su soledad para vivir como solteros siempre. Siempre, la eterna juventud. Pero eso no es correcto, no es natural y es pecaminoso. Algunos tienen el don de la soltería para servir y consagrarse al Señor. Lo vamos a estudiar más adelante. Es un regalo, es un don que Dios les da. Pero la mayoría no lo tiene. Muchos lo que adoran es el ídolo de su libertad, de hacer lo que les pegue la gana. Y eso no es correcto. Vivir así es muy fácil caer en el abominable pecado de la fornicación y otras perversiones. ¿Dios qué le llevó a Adán? ¿Un compadre? ¿Una comadre? No, le llevó una esposa. Una esposa. ¿Qué más hacen en nuestros días? Por otro lado, el hombre se cree mucho más sabio y altera este diseño. Y ahora se está uniendo a personas del mismo sexo. Y la pregunta es, si alguien es como yo, ¿va a ser el complemento? ¿Va a ser la contraparte? No, esto no es correcto, no es natural y es abominación contra Dios. Dice Primera de Corintios. Esto es palabra de Dios, hermanos. Esto es serio. Primera de Corintios 6:9. Hey, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Pero el hombre se cree más sabio, ¿verdad? Amor es amor.
Nunca dos personas del mismo sexo llegarán a ser un complemento como aprendimos en este pasaje. Nunca. De hecho, va totalmente en contra de lo que Dios quiere. Van camino a la extinción. Y Dios más adelante dice, multiplicaos y llenar la tierra. Y ahí es cuando los hispanos la tomamos en serio, ¿verdad? Cómo tenemos chiquillos. No, nunca van a cumplir uno de los propósitos del matrimonio, que es la procreación. Déjenme decirles algo, y esto es alarmante. Se dice que una nación que ha podido sobrevivir, una nación no puede sobrevivir si tiene un crecimiento demográfico menor que el 2.5. Tiene que ir creciendo la nación, si no tiende a desaparecer. Se dice que hasta el 2.3% el problema es reversible, se puede recobrar. Pero si llega al 2.0%, ya no es reversible. Van a tender a desaparecer. Escuchen las estadísticas de España. España tiene solo el 1.1% de tasa de crecimiento a causa del aborto y a causa de lo que estamos hablando ahorita, de la ideología de género. Yo no lo digo, lo dicen las estadísticas. España tiende a desaparecer si no hacen algo. Esto es alarmante, esto es serio y esto es palabra de Dios. ¿Alcanzan a ver hasta dónde hemos llegado? Otra perversión más que altera este diseño que Dios ha generado es la poligamia. Un hombre busca más de una compañera. Pero eso no es correcto, no es natural y es sumamente castigado por Dios. Mira lo que dice Hebreos 13:4, y este es otro pasaje que comentó el pastor Chance en su predicación, cuando habló de las bodas de Canaán. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Se las van a ver con Dios. Nunca más de dos personas van a llegar a ser uno solo, como es el plan de Dios. Nunca. Pero el hombre se engaña pensando que ahí está la felicidad, ahí está el placer pleno. No, es un engaño satánico, demoníaco. ¿Cuántas personas le llevó Dios a Adán? ¿Cuántas? Una sola mujer. Una sola. Es todo lo que necesita para estar completo. No puedes con una y andas buscando más. Vergüenza te debería de dar y miedo porque te las vas a ver con Dios. Una perversión más que tristemente es muy común y alarmantemente en los círculos cristianos, y es la pornografía. Pornografía. Lo cual denigra y degrada el diseño divino. No tiene idea el ser humano lo que hace al promocionar esto y el daño que causa en las mentes de las personas. Hermanos, sacarse una sola imagen incorrecta de la mente cuesta una enormidad. Ahora imagínate sacarte escenas tras escenas de perversión, alteración del diseño divino. Enferma. Iba a traer el testimonio de Ted Bundy, pero prefiero no, para no salirnos, para que se den cuenta hasta dónde llega esta perversión y por qué el diablo lo usa tanto.
Es como la poligamia, pero es virtual. Pervierte la mente, la altera, la enferma. La persona no puede ver a los demás como se debe de ver. Vienen escenas y cosas perversas a la mente. Debemos de tener cuidado, porque cada vez es más y más los casos que salen en las iglesias de personas que están en pornografía. De hecho, tengo ya algunas semanas y quizá meses orando al Señor porque me gustaría tener una serie, un par de semanas que se llame Solo para Valientes, donde tocaremos temas de adulterio, pornografía y otras cosas de ese nivel que no podemos tocar aquí, que no considero que sean correctas. Y aprovecho para decir, si alguien está en este tipo de pecado, vengan a mí, platicamos, para eso estamos. Es un pecado más que podemos trabajar y que en el cual estoy dispuesto de ayudarles. Y también lo manejamos con toda la confidencialidad que se debe. Hay cosas que me voy a tener que llevar a la tumba, y ay de mí si no manejo la información que ustedes me dan con precisión y con cuidado, porque me las vería con Dios. Debemos de tener cuidado. Todo esto altera el diseño divino, hace mucho daño. La pornografía es un mundo irreal, no existe. Así es de que es verdad que hay situaciones donde se debe de estar solo. Tristemente a veces no hay otra opción a causa del ser humano. Quizás la viudez, violencia doméstica, el adulterio, la incredulidad de alguno de los cónyuges que ya no quiere seguir. En fin, vamos a estudiar todos esos temas. Pero los casos que hemos mencionado aquí arriba son de personas que deliberadamente están alterando el diseño divino. Son personas que han dejado de lado lo que Dios ha establecido para seguir su propio diseño. ¿Por qué el diablo está tan empeñado en acabar con el diseño para el matrimonio? ¿Por qué? ¿Por qué todas estas alteraciones? Y estas son solo algunas de lo que se ve allá afuera. Podemos decir más. ¿Por qué? Terminemos con Efesios capítulo 5. Efesios, y regresemos. Capítulo 5, versículo 31 y 32. Y también lo mencionó el pastor Chance en la predicación. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y noten que Pablo está acarreando ese por lo tanto, nada más que aquí en griego lo traducen como por esto. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola. Es el mismo de Génesis 2:24, pero miren lo que le agrega Pablo. Grande es este misterio, y misterio es algo que era oculto, pero que se ha revelado ahora. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de ¿quién? Cristo y la iglesia. La familia, el matrimonio, tiene como objetivo reflejar la unión de Cristo y la iglesia. Por eso el diablo está tan empeñado de alterarlo. Por eso lo quiere destruir. ¿Qué debo de hacer si deseo tener un matrimonio que obtenga la bendición de Dios? Debo defender el diseño divino para el matrimonio y debo de acompañarlo de mucha oración, de mucha santidad. Preguntas para reflexionar. ¿Están listos? ¿Qué puertas necesito cerrar para no caer en una perversión que altere el diseño de Dios para el matrimonio? ¿Qué puertas necesito cerrar? Que no te dé vergüenza, hermano. Si es preciso, y estoy hablando en serio, y lo he recomendado a algunas personas, cambia tu teléfono. Para ti el teléfono es un instrumento de Satanás. Quítale el internet, agarra uno que es flip-flop y llama por teléfono. Tienes que hacer cosas
serias si es que quieres la bendición de Dios. ¿Qué puertas tienes que cerrar? Si necesitas, avienta la televisión por el segundo piso. Mejor te es entrar al reino de los cielos sin televisión, pero que entres. No, es que tenemos que tomar decisiones certeras. Recuerdo yo al vicepresidente Mike Pence, cómo se burlaron de él. Y lo único que yo decía, gente ignorante. El vicepresidente no comía solo con una mujer del sexo opuesto, pero cómo se burlaron de él. Quiero ver cómo están las familias de esas personas que se burlaban de él. Que se burlen, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero tenemos que tomar decisiones así tajantes. ¿No dice el Señor que nos saquemos un ojo? A eso se refiere. Dice Job, hice pacto con mis ojos. Siguiente pregunta, ¿están listos? ¿Qué estás haciendo para que los tuyos no caigan en ninguna de las perversiones que alteran el matrimonio? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Cuídalos. No dejes que tus niños pequeños tengan televisión en su cuarto y menos con cable. O bueno, déjales la tele, pero tráete el cordón de la electricidad. Papi, ¿puedo ver la tele? Sí, mijo, pero no la prendas. Cuídenlos. Cuídenlos.